Nuestro tema de trabajo de investigación periodística es sobre la minería ilegal y los grupos criminales que acechan a Camilo Ponce Enrique. Nuestro trabajo de investigación se basa en la hipótesis sobre la creciente ola de inseguridad, la ausencia de políticas integrales efectivas para combatir la minería ilegal y el constante acecho de grupos criminales que buscan apoderarse de las minas por la fuerza. Han convertido a Camilo Ponce Enrique y a sus alrededores en una zona marcada por la violencia y el terror. Para demostrar la efectividad de la hipótesis, hemos seleccionado tres tipos de fuentes: fuentes primarias, secundarias y anónimas, cada cual desempeña un papel importante en la validación y veracidad de nuestro trabajo. Las fuentes primarias son documentos, testimonios y objetos que ofrecen datos directos de primera mano acerca de un tema o de un acontecimiento. Las narraciones se generan cuando acceden de acción o por individuos que presentan directamente el suceso. La importancia de las fuentes primarias en nuestro tema de investigación es que estas fuentes nos permiten probar claramente nuestra hipótesis en cuanto a datos directos sobre la apropiación del campamento minero por parte de un grupo delictivo. En el fortalecimiento de la veracidad, al utilizar datos recopilados directamente de las áreas afectadas, nos aseguramos de que nuestra investigación se base en hechos reales y verificables, brindando credibilidad y precisión científica superior. La selección de fuentes secundarias para la investigación sobre minería ilegal y criminalidad en Camilo Ponce Enrique se basó en su relevancia, diversidad y rigor metodológico. Se eligieron informes gubernamentales, estudios académicos, investigaciones de la ONG y artículos periodísticos para proporcionar una visión más allá del tema. Los principales retos fueron la falta de acceso a las fuentes, posibles sesgos de los medios y datos desactualizados en algunas investigaciones que se superaron al contrastar información con diferentes tipos de fuentes. Las fuentes seleccionadas se utilizarán de la siguiente manera: fuentes oficiales que proporcionarán datos estadísticos y normativos, investigaciones académicas quienes analizarán las causas socioeconómicas y estructurales. Informes de la ONGS ofrecerán una visión crítica e independiente sobre los derechos humanos y la criminalidad. También tenemos artículos periodísticos que ilustrarán casos recientes que conectan la teoría con la realidad. Esta combinación fortalece la credibilidad y la profundidad del análisis de la investigación. La selección de fuentes para la investigación sobre minería ilegal y grupos criminales en Camilo Ponce Enrique se realizó con base en criterios específicos que garantizan su relevancia, precisión y confiabilidad. Cuando hablamos de minería ilegal, especialmente en un contexto como el de Camilo Ponce Enríquez, nos enfrentamos a redes de crimen organizado, corrupción y violencia. Por esta razón, las personas que tienen acceso a información clave sobre estas actividades a menudo temen represalias. Aquí es donde entran en juego las fuentes anónimas. Estas son individuos que pueden proporcionarnos información valiosa, pero que necesitan proteger su identidad por razones de seguridad. Ahora bien, ¿cómo seleccionamos estas fuentes? El criterio principal es su proximidad a la problemática. Esto incluye a mineros ilegales, funcionarios locales que pueden estar vinculados a actos de corrupción o miembros de la comunidad que sufren el impacto ambiental y social de la minería. La clave es que estas personas tengan acceso directo a la información sensible. Sin embargo, no podemos olvidar que el anonimato es esencial para que se sientan seguros al compartir esta información. Por ejemplo, un funcionario que quiera denunciar que ha visto complicidad entre actores locales y mineros ilegales podría temer perder su trabajo o, peor aún, sufrir represalias violentas. Pero no todo es sencillo. Hay desafíos a la hora de validar la confiabilidad de estas fuentes. Uno de los principales retos es verificar la autenticidad de la información
como no conocemos la identidad de la fuente, tenemos que ser cautelosos y buscar maneras de corroborar lo que nos dicen. Además, debemos estar atentos a posibles intereses ocultos. Algunas fuentes pueden tener motivos para manipular la información, ya sea para vengarse de alguien o proteger a otros individuos. Por ello, es importante contrastar lo que nos dicen otras fuentes, como utilizando documentos públicos, informes judiciales y demás. Entonces, ¿cómo utilizamos la información de estas fuentes anónimas? Primero, contrastamos sus declaraciones a otras fuentes de información. Así evitamos que una sola voz sin verificar determine el rumbo de nuestra investigación. También analizamos los patrones que emergen en estas declaraciones. Por ejemplo, si hay varias fuentes que nos hablan de corrupción en el mismo sector o de los mismos actores involucrados, esto nos da pistas sobre redes más amplias de corrupción que podríamos investigar. Para terminar, las fuentes anónimas son esenciales para obtener información valiosa y proteger a las personas en investigaciones sobre minería ilegal, especialmente en lugares como Camilo Ponce Enríquez, donde el riesgo es muy alto. Aunque validar su confiabilidad presenta retos, estas fuentes nos permiten desenmascarar redes de poder y exponer actividades ilegales que de otra manera permanecerán ocultas.